Buenos días, qué bueno que podemos reunirnos el día de hoy para seguir estudiando esta carta a los Gálatas, que ya vamos en el capítulo 5. Por favor, vayan tomando sus Biblias, ábranlas en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 5 y 6. Les damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que pueden conectarse con nosotros para que de alguna manera podamos congregarnos, ya sea virtualmente, pero podemos congregarnos y cumplir así con nuestra labor de no dejar de congregarnos, con nuestra responsabilidad como cristianos de congregarnos de alguna forma para aprender, para estar en comunión los hermanos unos con otros, para ser enseñados por el Espíritu de Dios, para que de alguna manera todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida se vayan acomodando por el poder del Espíritu de Dios que nos ayuda. Vamos a comenzar y ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 5 y 6, nos dice así la palabra del Señor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Padre, te damos gracias en este día, porque nos permites nuevamente, Señor, abrir nuestros ojos, poder participar, Señor, una vez más de este culto racional, aquí en tu presencia, Señor, sabiendo que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Queremos rogarte que quites todo aquellas cosas que están estorbándonos, Señor, en nuestro corazón para no aplicar, Señor, tus enseñanzas. Guíanos, Señor, a toda verdad y ayúdanos para que esta exposición de tu palabra sea de bendición para mis hermanos, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque solamente tú mereces la gloria, Señor. Llévate la honra y la gloria, Señor, y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos dicho, esta porción que estamos estudiando, Pablo estaba tratando de regresar al camino de la verdad a los creyentes de Galacia, porque falsos maestros se habían introducido y les estaban enseñando que para obtener la salvación tenían que circuncidarse, volver a guardar la ley, y los estaban convenciendo. Ya no era 1 ni 2 hermanos los que se habían apartado de la verdad, ya eran bastantes hermanos. Por eso se le hace necesario a Pablo mandar esta carta para que se leyera en presencia de todos los congregantes, para refutar todas aquellas doctrinas erróneas, o más bien la doctrina de los judaizantes errónea, que estaba queriendo añadir obras a la obra de Cristo, que por medio ellos enseñaban que a la obra de Cristo tenían que añadir ahora ellos obras de hombres. Bueno, no de hombres, porque se las había dado esas leyes Dios a Moisés, pero ese antiguo pacto ya había caducado, por decirlo así, y Pablo es lo que está aquí enseñando. Y Pablo comienza en el versículo 5 diciendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros aquí en este primer versículo? Pues Pablo está hablando de nosotros. Fíjense cómo incluye, pues nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice nosotros? Se refiere en ese momento a los creyentes, ¿no? A los que están en ese momento, digamos, en el tiempo de Pablo, a los creyentes de Galacia, junto con él, nosotros. Pero como nosotros también somos creyentes, pues también nosotros entramos dentro de este grupo, nosotros, los creyentes, es decir, la iglesia, los cristianos. Pablo se está refiriendo a nosotros los cristianos y dice que por el Espíritu, aquí Pablo introduce
algo interesante, por el Espíritu. Si se dan cuenta, nosotros podemos ver que el Espíritu actúa en la vida de los creyentes, ¿cierto? Nosotros ya lo sabemos, que el Espíritu Santo cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos que les enviaría al Consolador. Les dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces no podrá venir el Consolador. Y el Consolador estaba hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que dice Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, que Él nos iba a guiar, o a los creyentes iba a guiarnos a toda la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, ahí está registradas esas palabras, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a los creyentes a toda la verdad. Cuando nosotros venimos a escudriñar la Escritura, venimos a estudiar la palabra de Dios, hay cosas difíciles de entender. Mismo Pedro escribe en sus cartas que algunas cosas que escribió Pablo son difíciles de entender. Pero para nosotros también hay cosas difíciles de entender, no nada más lo que Pablo escribió. Si nosotros nos regresamos al Antiguo Testamento, allí encontramos cosas que se nos hacen a veces difíciles de comprender, porque no tenemos el contexto a veces de esa época, cultural, político, entonces nos perdemos, son difíciles y requieren estudio y tiempo. Entonces el Espíritu Santo está para nosotros. Cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo ya no actúa como actuaba en los creyentes del antiguo pacto, que el Espíritu venía sobre ellos, dice, y el Espíritu venía sobre Sansón y venía sobre Saúl, y el Espíritu no se quedaba, únicamente venía. Pero ahora el Espíritu Santo está haciendo morada con cada creyente, con cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo ya está haciendo morada con nosotros y Él nos va a guiar, o nos guía a toda verdad. Él nos da entendimiento, Él nos ayuda a comprender las cosas difíciles. ¿Qué dice la palabra? Que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, porque las cosas de Dios se han de discernir por medio del Espíritu. Pero el espiritual sí las puede discernir porque tiene al Espíritu. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a diferenciar entre algunas cosas complicadas. Entonces ese es el Espíritu Santo. Pablo introduce al Espíritu Santo aquí, dice por el Espíritu, y aquí vemos la obra que el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Podemos abundar en eso. No nada más nos guía a la verdad, sino que también nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, 26. Dice que el Espíritu de igual manera nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Así que nosotros llegamos a la presencia de Dios y nosotros a veces no sabemos ni qué pedir. Y el Espíritu de Dios intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades, no somos iguales. Tenemos diferentes debilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios para que por medio del poder del Espíritu Santo seamos ayudados. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes. Esta palabra, recibiréis poder, está hablando de que el Espíritu actúa con poder en nuestras vidas. No nada más en la de los creyentes del primer siglo, sino en todo creyente el Espíritu de Dios el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Solamente que a veces nosotros no aprendemos a confiar en el Espíritu de Dios. Y entonces pareciera que
que el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque estamos haciendo cosas equivocadas, porque andamos viviendo la vida cristiana en vez de en victoria. A veces damos lástima por nuestra vida, cómo la llevamos, por nuestro comportamiento, porque si la gente nos ve, dice la palabra de Dios, que el nombre de Dios es blasfemado todos los días, por causa de nosotros, los creyentes, no por causa de los incrédulos. Por causa de nosotros los creyentes, el nombre de Dios es blasfemado todos los días. Entonces a veces la gente nos ve y dice, no, pues estos cristianos no viven gozosos, no viven en victoria, porque están siempre con luchas, con situaciones difíciles, y esto no debe de ser así. Bueno, obviamente que el sufrimiento, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso no nos, el hacernos creyentes no nos exime de las situaciones difíciles que vamos a atravesar, sino que por medio de las circunstancias difíciles es que Dios nos va a nosotros también perfeccionando y ayudando a crecer. Cada vez que nosotros atravesamos una situación difícil, estamos siendo perfeccionados, creciendo, preparados para estar listos para cada situación. Así que entonces aquí el Espíritu juega un papel importante en nuestras vidas, y no solo en las nuestras, de los creyentes, sino también en las vidas de todas las personas a las que se les predique el Evangelio. Por eso es importante que nosotros prediquemos el Evangelio, porque es a través de la predicación, a través de compartir el mensaje a un amigo, a una persona que está cerca de nosotros, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, actúa en esa persona. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu es el que convence, ¿no? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros predicamos o compartimos el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Ya sea que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿no? Ya sea que esa persona pueda ser transformada, o ya sea que pueda ser endurecida. También puede suceder eso, que al predicarle la palabra a una persona, la persona en vez de recibirla, se endurezca y la rechace, o pueda ser que esta persona la reciba. Eso ya es responsabilidad de cada persona, de cómo acepta el mensaje. Pero nosotros que lo hemos recibido, pues lo hemos recibido habiendo oído, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, las arras de nuestra redención. Así que entonces, dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu, dice que aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ahora nosotros los que ya tenemos al Espíritu Santo, estamos esperando una promesa que Dios nos hizo. Estamos esperando una promesa, la esperanza de la justicia, es lo que estamos esperando. Aunque nosotros ya en el momento que creímos, fuimos justificados, porque de esto habla la justicia, de ser justificados. Ya fuimos justificados, nosotros el día que creímos. Bueno, nosotros aguardamos que en el día que Dios ha señalado para que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, 2 Corintios 5:10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo. Y está hablando ahí a cristianos, Todos los creyentes tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que ahí se determine si lo que hicimos siendo cristianos fue bueno o fue malo. Y cada uno recibirá conforme lo que hizo. Así que es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, porque un día llegaremos a la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que tenemos un camino nuevo. Ya no es el camino de la ley como era antes en aquellos años, donde guardando la ley, los judíos o los hebreos que en ese tiempo se conforman como judíos, cuando en el Sinaí se le da a Moisés las tablas de la ley,
Y entonces ellos se justificaban por medio de guardar la ley, porque eran descendientes de Abraham y de Jacob y de Isaac. Entonces decían ellos, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Y ellos se justificaban de esa manera. Y se sentían ellos que eran lo máximo, intocables. Que en cuanto a religiosos o religiosidad, así como muchas veces vemos en algunas iglesias, ¿no? Que se hace una solemnidad, pero no se respeta a Dios en otros ámbitos. Y entonces aquí nosotros podemos ver esto, que delante de Dios nosotros no nos podemos justificar por nuestras obras, como ellos lo estaban haciendo, y es de lo que habla Pablo aquí. La justificación ya no es por las obras de la ley, sino ahora es por la fe. Y nosotros estamos aguardando la esperanza de justicia, para que aquel día, aunque ya fuimos justificados, como les digo, el día que creímos, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el momento que nosotros ejercimos fe en el Hijo, en ese momento se hizo la paz primeramente con Dios, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Recuerdan que todo el que hace lo malo, la ira de Dios está sobre él y está pronto para ser castigado. Pero sabemos que Dios es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que toda la gente proceda al arrepentimiento. Por eso Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón de quien ha dado fe, que juzgará al mundo, Jesucristo. Hechos 17, ahí lo pueden encontrar. Entonces, si va a haber un juicio para nosotros también, ¿qué dice la Escritura? Que y si el juicio de Dios es necesario que comience primero por nosotros. Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Entonces nosotros, con dificultad, ¿por qué? Porque nos cuesta trabajo, ¿no? Obedecer, ¿sí o no? Reconociendo, ¿a poco no nos cuesta trabajo obedecer? Pero ¿saben por qué muchas veces nos cuesta trabajo? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque no hemos aprendido a depender del Espíritu Santo de Dios, que fue dado a nosotros precisamente para eso, para llevarnos de aumento en aumento, de victoria en victoria, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ha dejado los medios Dios, por eso ha establecido pastores, evangelistas, maestros, para que seamos enseñados, para que todos crezcamos, vayamos de la mano. Y es importante congregarnos. Si no vienes a congregarte, si no te congregas, ¿cómo vas a aprender las cosas de Dios? ¿Cómo vas a relacionarte con tus hermanos? La fe no se vive apartado, aislado, es como un carbón cuando lo sacas del fuego, ¿no? Tienes ahí tu parrilla y tienes tus carbones encendidos, retiras un carbón, ¿qué le pasa? Se apaga. Se apaga, ¿por qué? Porque no se está alimentando, retroalimentando. Dice que fierro con fierro se afila, se aguza, dice, se afila. Entonces por eso necesitamos nosotros venir a la congregación para ejercitarnos en la fe. Ahora, tenemos esa esperanza de la justicia. Ya fuimos justificados aquí, nosotros al momento que creímos, pero nosotros estamos esperando y aguardamos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que ese día nosotros seamos, digamos de alguna manera, glorificados en el cuerpo. Y ahí se completará nuestra redención. En ese momento, porque en esperanza fuimos salvos, ¿se acuerdan? O sea, ya somos salvos, pero aún no la tenemos. Entonces es lo mismo de lo que estamos hablando aquí. Así que dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea que dice Pablo que la circuncisión, esa operación que se le hacía al varón a los 8 días de nacido, que se le retiraba el prepucio, ya dice Pablo, dice, eso ya no es importante.
Ese era el pacto con el que se iniciaba en la ley. Ya no es importante, dice Pablo, eso ya no. Así que si alguno de ustedes fue llamado circunciso, quédese circunciso. Si alguno fue llamado incircunciso, quédese sin circuncidar. Ya no es necesario que se circuncide. Ahora lo que importa es que guarde los mandamientos. Que guarde los mandamientos. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. La posición que hemos adquirido en Cristo, nosotros los creyentes hemos adquirido una posición en Cristo. Es como el que está en Cristo y el que está sin Cristo. ¿Sí entiende esa realidad? Estoy en Cristo, tengo bendiciones, tengo promesas de parte de Dios. Estoy sin Cristo, no tengo nada. Estoy a la deriva. Entonces en Cristo nosotros ya no necesitamos la circuncisión, dice Pablo, sino la fe que obra por el amor. Ahora vamos a entrar en este punto, la fe que obra por el amor. Para empezar, sabemos que el amor es un fruto del Espíritu. O entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el amor se tiene que cultivar, acrecentar. Y solamente cuando nosotros vivimos en el Espíritu se logra crecer en amor. Se logra amar. Cuando nosotros nos apartamos y empezamos a vivir en la carne, de eso va a hablar Pablo más adelante. En este mismo capítulo, más adelante, del verso 16, nos va a hablar de esto. Y entonces, aquí ya Pablo está introduciendo este tema, porque es importante la fe que obra por el amor. Dice Santiago que una fe que no tiene obras es una fe muerta. Entonces nosotros debemos tener una fe viva, una fe que está obrando por el amor, porque para eso fuimos creados nosotros, la iglesia, los creyentes. Si ustedes me acompañan a Efesios capítulo 2, versículo 10, ahí podemos nosotros corroborar que efectivamente nosotros los creyentes fuimos creados por Dios con un propósito. O sea, no es que nada más Dios nos llamó y ya vénganse aquí a hacer bola, no. Fuimos creados con un propósito. Efesios 2:10 dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios mismo preparó estas obras para que nosotros los creyentes anduviésemos en ellas. Estas obras de misericordia, estas obras de amor, que nada tienen que ver con las obras de la ley, son dos cosas diferentes, ya se los he explicado, ¿sí recuerdan? Las obras de la ley era hacerse la circuncisión, guardar las fiestas, la alimentación y todo lo que en la ley conllevaba. Y las obras de misericordia y las obras de amor son aquellas obras que hacemos por amor al prójimo, porque amamos al prójimo. Entonces hay una diferencia en estas obras. Una fe, debemos de tener una fe viva que tiene fruto de buenas acciones. Eso es lo que cada uno debemos de tener. Las obras de misericordia que hacemos los creyentes no son para justificarnos delante de Dios, esto tiene que quedar bien claro. Las obras, lo repito, las obras de misericordia que hacemos los creyentes no son para justificarnos delante de Dios. Se puede decir que las buenas obras que hacemos son el resultado de vidas transformadas por el amor de Dios, por su misericordia, por su bondad, por su benevolencia, por todo lo que ha hecho con nosotros, por lo bueno que es Dios. En resultado, en consecuencia, nosotros tenemos obras que dan una evidencia
que hemos sido transformados, que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Así que entonces, dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago también nos dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, de la que viene hablando Pablo. Ya no estamos en la ley mosaica, ahora estamos en la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley del amor. Por esa ley vamos a ser juzgados, la fe que obra por el amor. O sea que la fe, la confianza plena en Dios te tiene que llevar a hacer obras de misericordia y de amor, no nada más a quedarte quieto y a quedarte en una sola pieza, sino que tenemos que actuar, porque dice el verso 13 de Santiago 2, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que es importante que nosotros comprendamos que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Que por medio de esas obras no nos justificamos delante de Dios, sino que esas obras únicamente dan evidencia de que nosotros fuimos o somos salvos. Tenemos un propósito, los creyentes tenemos un propósito. Ese propósito es hacer buenas obras y es santificarnos día con día. Ese es nuestro propósito. Para eso Dios nos llamó. Porque algunos piensan que como ya no estamos bajo la ley, entonces ya no hay que obedecer a Dios. Pero esto no es así. Nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos rescatados de ahí y trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Dios, y aquí fuimos puestos en esta posición y se nos dio un propósito. Se nos dio un propósito. ¿Cuál fue ese propósito que se nos dio? Pues que nosotros nos santificáramos cada día. Aunque el día que nosotros fuimos limpiados y lavados, fuimos santificados, pero todavía tenemos que llevar un proceso de santificación cada día. Y las obras que tenemos que hacer. Así que nosotros no podemos pensar que únicamente es olvidarnos de la ley y decir, ok, entonces ya nos olvidamos de la ley y ya está, creo en Cristo y ya. No, la fe tiene que ir acompañada de obras, dice obras la fe que obra por el amor, es decir, una confianza en Dios que nos lleva a hacer misericordia. Eso es lo que tenemos que meditar nosotros. ¿Lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos? ¿Hacemos misericordia a las personas? ¿O estamos tan centrados en nosotros mismos que únicamente vemos por nosotros? Y es importante que nosotros atendamos a esta palabra. Ya no debemos centrarnos nosotros en la ley, en las obras de la ley, pero sí debemos de centrarnos en las obras de misericordia que tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar y pensar qué nos está deteniendo. Y vamos a seguir en la próxima semana hablando acerca de estos estorbos de los Gálatas. Algo les estorbó a los Gálatas. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Dije la semana que viene? Ok, la semana que viene vamos a ver esta parte. Y ahorita entonces nos quedamos con esto. ¿Somos nosotros estos creyentes que hacemos buenas obras? ¿Estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos creó? Para buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano, ¿estamos cumpliendo o no? Eso tenemos que pensar. Si no estamos cumpliendo con eso, entonces tenemos que comenzar a hacerlo.
No dejarnos así nada más de, ay, ya. Hablamos aquí de nosotros los creyentes, que tenemos al Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros con poder, y tenemos la fe en nosotros, la confianza en Dios plena. No debemos confiar en otras cosas. Debemos aprender a confiar plenamente en Dios, no confiar en nuestras buenas obras, no confiar en las cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino en la obra perfecta de Cristo, porque Cristo es suficiente para darnos salvación. Solamente en Él encontramos salvación, solamente Cristo justifica por medio de la fe a los creyentes. No hay otra manera de entrar al reino de Dios y ser justificados. Únicamente por medio de la fe es la única forma de ser justificados delante de Dios. Y tenemos que esperar con paciencia, amparándonos en la justicia del Hijo, no en nuestra propia justicia. Porque, como les digo, Cristo es suficiente para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente, Señor, reunirnos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe, Señor, obrando por amor, haciendo buenas obras, Señor, para que se vea esa evidencia en nuestra vida, Señor, que se vea el fruto, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos ser llamados hijos tuyos y de alguna manera, Señor, podamos avanzar, Señor, el reino de tu amado Hijo. Te damos gracias en esta hora, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda la verdad, que nos instruye, que nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, si te hemos fallado en algo, Señor. Queremos estar bien delante de ti, Señor. Queremos sentirnos fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener esa conciencia plena, Señor, de que tu Espíritu está con nosotros, ayudándonos día con día para que sigamos avanzando en nuestra vida cristiana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que pudimos estudiar la palabra de Dios. Le mandamos saludos a los que se pudieron conectar con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo ahí en sus casitas. ¿Quién se conectó con nosotros? Lupita, hermana Lupita Lima, le mandamos un abrazo y un saludo. Que el Señor le bendiga. Verónica y José Ponce, un abrazo. Que el Señor también les bendiga, les guíe, les guarde y les proteja. Son los que están. Bueno, pues nos despedimos y que el Señor nos ayude a perseverar y estar firmes en la fe. Amén.